Andreina García, me voy ahorita un poquito a presentar igual en la siguiente slide. Trabajo para Tecnofor de hace 2 años y bueno, un poquito de quién soy yo, ¿no? Lo voy a compartir un poco. Mi charla es System Thinking Approach to Implementing Kanban, mejor conocido como Static. Y bueno, Andreina es un compendio de esas fotitos que están allí. Una sonrisa que siempre me caracteriza, aunque con la edad creo que me estoy poniendo un poquito más seria. Creo que es una de las cosas que me ayuda un poco cuando me toca facilitar alguna sesión, entre ellas pues cuando estoy en Static. Soy la penúltima de 9 hermanos, por lo cual esto de reutilizar me viene siempre muy bien, y pues protectora por mi hermana más pequeña. Enamorada siempre de lo que hago, lo hago con muchísima pasión. Venezolana, tengo 2 años en España y amante de la naturaleza, del senderismo, lo cual me ayuda un poco a calmar la pasión un poco que me trae el amor, ¿no? Confiada 100% a las cosas. La foto que está allí es la foto de Laos del 2018 en Caldes de Montbui, donde era una persona que veía por primera vez y fui capaz de montarme en sus hombros. De 3 plantas, fue la única torre que se hizo, el único cassette. Y bueno, esas son las características de Andreina que le ayudan a facilitar, ¿no? A ver, bueno, para hablar un poco de Static tenemos que hablar un poco también de Kanban. Y yo en Kanban me voy a enfocar mucho en las prácticas, porque creo que es donde está el core de lo que podemos lograr. El concepto de Kanban pues simplemente es un método para definir, gestionar y mejorar los servicios que estamos entregando en nuestro trabajo de conocimiento, es decir, de cualquier cosa. Yo aquí le pongo siempre un plus porque vengo con esa chispa de Lean y creo que me ayuda muchísimo al tema de minimizar los desperdicios y aumentar a su vez pues, el rendimiento. Les dejo por allí el link para que puedan descargarse el libro de lo que es el condensado de Kanban de David Anderson, que es uno de sus creadores. Y bueno, pues voy a entrar un poquito en materia de lo que utilizo para Kanban. En primer paso, el visualizar. Muchas veces cuando escuchamos Kanban creemos que solo es POSITs, que hablamos de los tableros, de pegar POSIT por todos lados. Ahora pues lo hacemos un poquito virtual, pero seguimos intentando hacer esa visualización. Y Kanban es mucho más que eso, es mucho más que poner POSITs, que tener un tablero en una pared. Limitar el trabajo en curso, que es la siguiente práctica, lo que nos ayuda es un poco a limitar. Aquí pongo mucho el ejemplo de cuando te vas a comer algo, ¿no? Tienes 2 manos, normalmente no agarras toda una tarta y te la comes, sino como que agarras trocito a trocito, y un poco el limitar el trabajo lo que te permite es eso, ¿no? Poder tener esa capacidad de limitar lo que te vas a comer, ¿no? Lo que vas a trabajar en tu entorno. Luego tengo lo que sería, se me ha adelantado una, gestionar el flujo de trabajo. El gestionar el flujo de trabajo vamos asociado mucho con lo que venimos atando con Tiago, esto de medir, siempre estar midiendo, y aquí medimos lo que nos entra en nuestro sistema, lo que hacemos, lo que sale, en cuánto tiempo sale, intentar esa gestión, ¿no? A través del dato. Una de las cosas que más me gusta de Kanban es que se basa en datos, no en corazonadas, en que yo creo que tengo mucho trabajo, me falta. Estoy ahorita como que no me va a venir nada, ¿no? Y basarse un poco en ese histórico para entender la demanda de lo que nos viene, de cómo lo vamos a ir procesando, ¿no? Y tomar decisiones basadas en eso. Hacer explícitas las políticas, hacía un poco la asociación con el iceberg porque a veces ponemos como las normas muy genéricas y hay cosas que hacemos debajo en el equipo que no somos capaces incluso de visualizar. Yo recuerdo haciendo una dinámica que el equipo cuando estaba pasando las tarjetas, un poco haciendo el trabajo, solito llegaba y conversaban entre ellos siempre antes de comenzar el día. Y yo le decía, pero es que esto es una de sus políticas, comenzar el día para ver cómo coordinarse, para ver qué van a hacer. Eso es una política. Y es hacerle explícito, es decir, es que nosotros en la mañana normalmente nos reunimos para coordinarnos. Otro ejemplo de políticas explícitas es
si necesito realizar algún trabajo, qué son aquellos insumos que voy a requerir para poder ejecutarlo. Eso parte también de las políticas explícitas, ¿no? Igual cuando alguna tarea ya está realizada, pues decir cuáles son esas características que debe de tener. Como coach, amante del feedback total, yo en los sistemas de Kanban, una de las cosas que recomiendo mucho es dar ese paso hacia atrás, ¿no? Ese paso atrás y observar lo que está ocurriendo. El ver aquellas cosas que podemos mejorar en función de lo que estamos observando, incluso de los datos que estamos recibiendo, y a su vez así mejorar. Aquí hay que tener cuidado, yo por ejemplo soy de las ansias de querer mejorar todo siempre y muy rápido, y aquí hay que hacerlo con calma, y para eso me ayuda la siguiente práctica, que es mejorar y evolucionar. Pero esto se hace poco a poco. Cuando empezamos a establecer un sistema Kanban, una de las cosas que nos ocurre es que cuando vemos el proceso pintado y vemos un poco las tareas y esa sección de todo lo que estamos haciendo, ya queremos decir, es que esto hay que mejorarlo, esto hay que arreglarlo, y respirar, dejar confiar, ¿no? de esto, y hay uno de los principios de Kanban que dice, pues empieza con lo que estás haciendo ahora. Y eso va un poco a esa calma, ¿no? A esa tranquilidad, respirar y decir, vamos a ver qué ocurre, vamos a probar y luego mejoramos. A ver, es que Static como tal es parte del Kanban, es el primer pasito que se da cuando quieres implementar un Kanban. A mí me gusta mucho esta imagen porque habla de cómo estamos cada uno en nuestras partes de la construcción de un producto o un servicio, y solo vemos a lo mejor ese pedacito, y lastimosamente muchas veces con los ojos cerrados. Y no logramos identificar o detectar con tal precisión el valor que aporta realmente del todo. Entonces, la parte de pensamiento sistémico, un poco lo que necesita es entender ese todo, ¿no? Entender ese todo para entender todo el sistema de tal manera de que tú puedes decir, mi pedacito de la cola del elefante es una cola, lo que estoy haciendo es esta cola, este es la trompa, ¿no? Desde el todo. Static tiene 8 pasos, si no contamos el 0, y lo que busca es como una especie de guía que te va diciendo cómo identificar el sistema que quieres lograr, ¿no? Para entender justamente el completo de lo que realizas. La primera parte, que es la de identificar el servicio, va mucho con elegimos una sola cosa, una a la vez. Lo que hablaba antes de limitar el WIP, ¿no? Un poco limita lo que vas a hacer y por lo cual hacemos uno solo. Si metemos todos los servicios vamos a tener un tablero gigantesco y va a ser mucho más difícil de gestionar, incluso de ir a las tripas, ¿no? a lo que queremos buscar. El primer paso, que es identificar el servicio, ¿no? Y si este se ajusta con el propósito, para lo cual también tienes que tener claro cuál es el propósito de tu área, ¿no? Y cuál es el propósito del trabajo que estás realizando. Un poco mi dinámica, un poco lo que vamos a ver en este cortito tiempo, son detallar un poco las dinámicas que se hacen en estos pasos para irlos explicando. Así que si no crean que lo voy a dejar allí, ¿vale? El segundo paso, que es descubrir un poco las fuentes de insatisfacción. Yo le digo cuáles son los dolores que tiene el equipo, ¿no? No solo los dolores que tenemos nosotros, que trabajamos juntos, sino cuáles son las cosas que sufre la organización afuera. Y cómo podemos un poco investigar un poco de ellas para mejorar nuestro trabajo y a su vez, justamente el tema de servicio, que lo que buscamos es satisfacer a nuestro cliente, ellos estén bien. El tercer paso es analizar la demanda, ¿no? Y aquí, ya identificando claramente cuáles nuestros clientes, ver un poco lo que nos piden, ¿no? Cómo nos los piden, cómo nos llega esa información. El siguiente paso tiene que ver con analizar la capacidad, y aquí les digo, pues, a tirar del histórico, ¿no? A tirar de lo que hemos hecho. Si a mí me llega una tarea de un tipo, intentar cómo viaja, ¿no? En el tiempo esa tarea hasta que está culminada. ¿Qué pasa? Oye, Andreina, es que este equipo es nuevo. Nosotros no sabemos cuál es nuestra capacidad. Pues no pasa nada. Calmaos y vamos a probar, ¿no? Aquí viene mejorar y evolucionar. Probamos con lo que tenemos, vamos mejorando y vamos evolucionando.
Si ya eres un equipo formado y ya tienes información, pues empieza a ver todo lo que has entregado, cuándo lo has entregado, con qué velocidad lo has entregado, un poco cuáles cosas te llegan, con qué frecuencia te llegan, cómo crees que va a ser al futuro, ¿no? esa demanda. Si va a venir más, va a venir menos, ya es algo que era muy puntual, etcétera. El punto número 5, que tiene que ver con modelar el flujo de trabajo, perdón, modelar el flujo de trabajo, es ya empezar a ver ese paso, ¿no? Ver esas etapas, esas fases por la cual pasan las tareas. Yo aquí a veces me cuelo un poco porque veo primero qué tipo de clases de servicios tienen, ¿no? El tipo de la demanda ya con el mente. Las clases de servicio y ahí un poco pintar el flujo porque puede ser diferente. Para pintar el flujo utilizo mucho de Lean, el Balance Stream Mapping, que me permite un poco identificar esas fases o esas etapas por las que va pasando una tarea y allí lo que hago es agrupar, ¿no? Ver, esto tiene sentido por sí solo, esta tarea aporta valor al cliente, es algo que le entregas al cliente. Sí, no. Si digo que no, pues venga, lo puedes agrupar con la anterior y entonces vas a un poco como irlo cerrando, ¿no? Para el punto número 6, que es establecer las clases de servicio, fíjense que me la he saltado antes, por lo cual también es una característica de que el modelo de Static no tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, no, te lo puedes ir saltando y lo puedes ir adaptando. Yo creo que a medida que lo vas implementando, lo vas practicando, te das cuenta que algunos tienen sentido primero que otros dependiendo del equipo. Luego tienes la parte de diseñar el sistema de Kanban, que ya es un poco diseñar el tablero, gracias, diseñar el tablero y colocar allí, y es un poco el output que tenemos del static, es ese tablero con cada una de esas etapas, las políticas implícitas que hablamos, bueno, las reuniones, definition of done, definition of ready, un poco las normas de lo que tiene y sus clases de servicios, ¿vale? Perdonar. Y por último, pues compartir el diseño y negociar la implementación. Normalmente cuando yo hago el ejercicio de Static, lo haces con un grupo reducido. Estuve en una empresa donde lo hice, era 50 personas y pues cada área mandó 2 o 3 delegados con el cual trabajamos. Intentar que los grupos no sean muy grandes, porque cuando ya tienes grupos de, perdón, cuando ya tienes grupos de más de 12 personas es muy difícil de gestionar. Bueno, entonces, para el primer paso, una dinámica que utilizo para entender un poco el propósito del negocio, que si se fijan contempla tanto el paso 0 y el paso 1, en un tablero ponemos un poco lo que hace tu equipo. Y aquí cada uno empieza a exponer un poco ese propósito, ¿no? Eso, cuál es el valor que aportamos a la organización o a nuestros clientes. Y trabajamos un elevator pitch, ¿vale? Un elevator pitch es simplemente como un párrafo donde colocamos las características de lo que hacemos a los clientes que probemos, incluso qué nos diferencia de ello. Ahí también les dejo un enlace de un elevator pitch que me gusta muchísimo, de Educaisa, que explica a detalle un poco lo que debería de ocurrir en el elevator pitch y las características que tiene. ¿Para quién lo estás haciendo? Esta es otra pregunta que te ayuda un poco para el tema del cliente, porque no siempre el trabajo que haces va al cliente final, ¿vale? Y entonces creemos, no, es que nuestro cliente, por ejemplo, si hablamos de un banco, nuestro cliente es el usuario, ¿no? El que está al fondo. Si hablamos de una implementación de Jira, por ejemplo, el usuario es el que te monta los tickets, ¿no? O no. Entonces, es ver un poco quiénes están en el medio e intentar identificar esa cadena de usuarios a los cuales tú les prestas servicios, sean internos o externos, porque también prestamos servicios a clientes de nuestra propia organización. La otra pregunta es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? ¿Cuál es la razón de ser? Un poco el framework de lo que busca, ¿no? ¿Cuál es mi razón de existir? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta área no existiera? Yo todo esto lo pongo normalmente en un tablero y en el tablero pues cada quien va colocando posits y va identificando ideas. Intentar siempre que sean muy concretas.
Una de las ventajas de utilizar esta dinámica cuando lo usas con un tablero, no estoy descubriendo algo nuevo, es que te permite que los diferentes roles que están dentro del equipo puedan participar. Entendemos que hay personas que son más extrovertidas, hay personas que son más introvertidas, pues el tener un espacio donde la gente pueda siempre participar, incluso puede ser hasta anónimo si queréis, te ayuda a que tengas toda la información, que cada uno de los miembros del equipo aporten. Si vamos al segundo paso, ¿no? Que sería entender las fuentes de insatisfacción, aquí las dos preguntas que hago es ¿qué espera el equipo? ¿No? ¿Qué esperan del equipo? ¿Qué es lo que está esperando el cliente? ¿Qué es lo que quieren que nosotros hagamos? Y aquí pues surgen mucho los dolores. Cuando haces esta dinámica hay que tener mucho control y paciencia porque aquí la gente se pone en son de que le duele, ¿no? De que de verdad hay un sufrimiento por lo que está ocurriendo. Es que tengo mucha incertidumbre, es que esto no está saliendo bien, es que el cliente quiere que lo haga más rápido, es que empieza mucho el son de queja y hay que tener ahí herramientas y aquí un poco el tips que yo les puedo dar es que les digan a esas personas que ¿cómo lo transformarías? Pero ahí hay que también tener cuidado porque se te pueden ir a que lo quiero mejorar ya. Es cómo lo mejorarías, pero con calma, ¿vale? O sea, lo vamos ahí como estacionando en un parking lot, ahí en un espacio de estacionar esas ideas para que no se nos vaya. Importante para esto identificar de esas personas que son nuestros clientes. Yo aquí utilizo mucho la matriz de influencia de interés, ¿no? Para entender un poco en qué cuadrante estás. A veces hay gente que te pide cosas, pero no necesariamente son esas personas con las que tienes que trabajar. Entonces, siempre enfocar las personas que tienen mayor influencia, o sea, mayor capacidad de decisión y a su vez interés, ¿no? O sea, que tienen la necesidad como tal detrás de ello. Eso está en el cuadrante superior derecho, que sería un poco gestionar atentamente con esas personas. Sin embargo, los que tienen poco interés, pero tienen una buena influencia, es importante tenerlos allí atentos. El resto, pues ya un poco la matriz te va guiando lo que debes de hacer con ellos. Todo esto que estoy hablando lo puedo ir haciendo por separado, lo puedo ir haciendo como por diferentes bloques o me monto una gran tabla gigantesca, casi como la que tengo aquí, la pude haber puesto más grande, pero es que ya no me iba a entrar en la presentación, y un poco lo que quería era colocar esa línea, ¿no? Fíjense que aquí hablamos del tipo de trabajo. No necesariamente sabemos desde el inicio cuál es el tipo de trabajo. O esos clústeres, ¿no? De cómo los podemos agrupar. Lo pueden hacer al final. Sin embargo, pues si ya lo tienes detectado, los vas cargando allí. La fuente habla un poco de dónde viene esto, ¿no? ¿Cuándo viene? ¿Por dónde me lo piden? ¿Me lo piden por correo? ¿Me lo piden por teléfono? ¿Me lo piden en el pasillo? ¿Quién me lo pide? ¿Me lo pide el gerente? ¿Me lo pide el equipo? ¿Me lo pide...? Y ahí vamos escribiendo nombres, ¿no? Preferiblemente roles. En el tercer paso, ¿no? Perdón, a ver aquí, ¿quién ve el resultado, ¿no? ¿Quién va a obtener el resultado? ¿Quién lo recibe, ¿no? A veces me lo pide el equipo, pero realmente lo consume a lo mejor otro equipo. Y vas ahí un poco detallando. Si es con nombres, intentar luego identificar el rol que representa e incluso agrupar. Los patrones de llegada. Los patrones de llegada lo que indica es un poco cómo me va llegando esa información, ¿no? Me llega una vez al mes, me llega una vez al año, cada 15 días, diariamente estoy recibiendo esto. La tendencia es lo que hablaba antes y era, va al alza. Esto es algo momentáneo, esto ha sido un momento, no vamos a hacer un gran caso de esto, pero puede ocurrir en ciertas épocas. Por ejemplo, los tickets pueden aumentar en las épocas de diciembre o en las épocas de febrero, etcétera. Un poco ese análisis. Preferiblemente todo esto hacerlo con datos, porque si lo hacemos un poco así al vuelo, podemos tener como la sugestión, ¿no? Si intentamos basarlo en datos, siempre va a ser mucho más sencillo porque nuestro sistema va a ser mucho más eficiente. Luego tenemos el patrón de llegada, ¿no? Y es cuánto tardas en hacerlo, ¿no? Cuánto de entrega, perdón. ¿Cuánto tardas tú en hacerlo? Aquí te puedes basar, aquí hay una métrica de Kanban que no voy a profundizar ahora, pero tiene que ver con el lead time y es el tiempo en el que desde que tú realizas
desde que se hace esa petición hasta que se termina. Puedes medir las dos, ¿vale? Puedes medir desde que se solicita hasta que se termina o desde que comienzas a trabajar en ella hasta que se termina. Entonces, esa información allí pues te va a ayudar un poco a definir. Y por último, la calidad. Yo aquí a veces hago algo súper sencillo, es un poco qué espera el cliente, con qué características, ¿no? Espero que sea bueno, que tenga, si es un informe, pues que no tenga errores ortográficos, que todos los datos estén escritos, que esté justificado. Estoy a lo mejor diciéndole un caso muy sencillo, pero es un poco cuáles son esas características, entrar a las tripas. Para el análisis de la demanda, se recuerda que hablábamos de las clases de servicio, son estas 4. Aunque el static te pide que lo hagas un poco más adelante, a mí me gusta cuando estás haciendo la gestión de la demanda incluso ya poder identificarlos, porque fíjate que ya tienes la información de los patrones de llegada y también tienes la tendencia, entonces te puede ayudar un poco a entender cuáles son esas clases de servicios que están englobadas esa tarea. Lo que sí es importante, puedes poner otra columna al lado y pones pues las diferentes clases de servicio. Hay 4, ¿vale?, que propone Kanban. Una son los expedite, que son aquellas que tienes que hacerlas ahora porque aportan valor ahora y que se las entregas después ya no tienen sentido. Esas son las que son urgentes. Yo a esas les llamo las fast track, ¿no? Las que van ahí como corriendo en el tablero para que salgan muy pronto y aporten valor muy pronto. Las estándar pues son aquellas que puedes más gestionarlas en el tiempo, a lo mejor si la haces muy rápido no te aporta tanto valor como que si la entregas en el momento, ¿no? Vas ahí un poco gestionando con el tiempo. Digamos, son las más normales, ¿no? Las que puedes incluso prever. Luego tienes las fixed day, que son esas que si no las haces ese día, muere. Yo recuerdo, yo trabajé en una empresa de las elecciones, y ¿sabes? Las elecciones son ese día y las tienes que hacer ese día y no puedes cambiarla otro día. Si no haces tu trabajo para ese día, pues ya no tiene sentido incluso que lo hagas. Y ese para mí es el mejor ejemplo para Fixed Day. Y luego tienes las intangibles, que son aquellas cosas que tú quieres a lo mejor explorar, que te van a ir aportando valor, pero a lo mejor en el tiempo. Sin embargo, tienen un grado importante de incertidumbre. Yo aquí, para mí, mucho de las intangibles son esos experimentos que hacemos. O sea, por ejemplo, si vamos a un equipo de Scrum, podemos decir que una acción que tiene una retrospectiva puede ser de un tipo intangible, porque no sabes si realmente va a funcionar. Entonces, todos los experimentos para mí caen sobre este tipo de clases de servicio. ¿Qué ocurre? Que si yo cuando hago mi tabla y tengo toda esa información, ya identifico las clases de servicio, pues me ayuda a poder incluso agruparlas. Es decir, mira, este tipo de estándar pueden parecer a este tipo de trabajo. Y bueno, yo no me da mucho más tiempo de explicar todas las dinámicas, pero bueno, creo que con esto ya es un paso importante. Ya el siguiente paso es diseñar el modelo y aquí hay mucho truco, ¿no? Yo aquí los tips que vengo a dar y están basados, si se dan cuenta, en las prácticas de Scrum es al momento de facilitar. Al momento de facilitar, una de las cosas que creo que me ha servido mucho es, desde el principio, le digo a los participantes lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son las partes que vamos a realizar y con qué frecuencia la vamos a hacer, qué vamos a requerir incluso de ellos? Si voy a hacer las dinámicas, mira, la dinámica que voy a hacer es esta y necesito de ti esto, y te ayuda un poco a que la gente se plante, ¿no?, en el punto en donde está y no genere esa ansiedad. Lo otro que hago es lo del tema de un servicio a la vez. Y es importante siempre lo estén repitiendo porque la gente quiere hacer más cosas, porque tienen el entusiasmo de querer continuar haciendo más. Yo me apoyo mucho en la tercera, que es un ejercicio colaborativo, por lo cual si tenemos el foco en un servicio a la vez y lo hemos culminado, como es un ejercicio colaborativo, tampoco es que las normas todas las voy a poner yo y que ellos pueden decidir comenzar con otro servicio, siempre y cuando el primero ya esté cerrado. Y colaborativo, y esta parte también es importante por el confiar, ¿no?, en la inteligencia colectiva del equipo, de que crean de que todo lo que va a salir va a ser siempre lo mejor. Acuerdos de trabajo, antes de empezar la sesión de cualquier dinámica, me planteo unos acuerdos de trabajo donde les digo cuáles son los acuerdos que quieren trabajar, ¿no?, qué son las cosas que quieren que hagamos. Y una que vital es ¿qué haremos cuando las cosas se tuerzan, ¿no? Cuando las cosas se pongan un poco tensas, ¿cómo quieren que actuemos? ¿Qué quieren que haga? Sobre todo, ¿no? Como mi parte de facilitación, ¿qué esperan de mí? Y por último,
Ya las dos tiene que ver con el feedback, siempre, cada sesión. Esto no es algo que se haga en un día, o sea, si lo haces al corriendo, pues te atropellas mucho y te queda mucha información, siempre igual vas a poder regresar, pero mi experiencia yo lo he hecho, o sea, para la empresa esta que comentaba, que era toda la empresa, me llevé 5 días a hacerlo, nada más hasta la parte del diseño del proceso y ya venía todo el proceso de implementación y lo demás. Pero siempre pedir feedback todos los días y a cada rato. ¿Te gustó la dinámica? ¿Hay algo que vamos a mejorar? Porque eso es lo que va a ir haciendo que te puedas ajustar. Y siempre con calma, ¿no? Vamos con tranquilidad, vamos poco a poco, calmarse, no tenemos que implementar todas las mejoras, hay que ir poco a poco. Y bueno, esta frase es una que la escuchaba mucho, la busqué por internet de quién era el autor, porque siempre la escuchaba como corta y me parece muy valiosa cuando estamos diseñando modelos. Y es, en esencia, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Y esto me parece valioso de que no crean que van a tener el modelo perfecto, no crean que la primera vez vamos a tener el modelo y vamos a tener nuestro sistema Kanban ya montado perfecto y no lo vamos a tocar más. Lo importante de todo esto es que en verdad nos sean útiles. Y bueno, esta es toda mi presentación. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Sandrina, por compartir con nosotros esta aproximación al método Static. Sigo recibiendo preguntas y vamos a pasar a leerlas. Tenemos una de Aníbal González, que nos preguntaba cuánto se tarda en crear la primera versión de un tablero Kanban. Acabas de comentar que en esta experiencia tuya, en una empresa dedicada al conteo electoral, lo habías hecho en 5 días. ¿Crees que es una buena métrica? ¿Crees que es algo aplicable? No, yo he tenido casos en los equipos donde por lo menos el diseño lo haces en un día e incluso en horas, ¿vale? Todo depende del tamaño del equipo, del servicio y también un poco de la participación. Si quieres hacer algo muy grande, para este que comentaba de 5 días, que por cierto no era en la empresa electoral, pero era una empresa completa, o sea, y todas las áreas querían implementar Kanban. Entonces, claro, me llevó muchos días porque eran diferentes áreas, pero en un día pudieses hacerlo. Sin embargo, no te diría que pueda ser más o menos, ¿vale? Pero más o menos está ahí, como en un día más o menos, sí, yo pondría. Para empezar. Fantástico. Gracias por la respuesta. Tenemos más preguntas. Tenemos a Luis Morán preguntando directamente la pregunta del millón. ¿Cómo haces para generar las ganas de cambiar en la gente? Uy. Háblanos de tu experiencia. ¿Cómo hago las ganas? Mi técnica, uno es escuchar. O sea, siempre escuchar. Porque la gente siempre tiene, yo creo que todos, y es una creencia, tienen esa necesidad de querer mejorar. Es una creencia, ¿vale? No digo que sea cierta. Pero yo cuando escucho a la gente hablar y me cuentan cosas, luego le pregunto, oye, ¿y crees que esto se pudiese hacer de otra manera? ¿No? Y claro, ahí ese tipo de preguntas, cuando la gente está ahí como, oye, ¿qué me está pasando esto y tal? Ya la gente como que, oh, creo que pudiese hacerlo así, ¿no? Y ahí entras tú, oye, ¿sabes que existe este modelo y pudiese ayudarte a implementar un poco estas herramientas, ¿no? Y no solo lo hago para Kanban, lo utilizo para un montón de cosas, pero la escucha, o sea, el escuchar al otro. Y cuando digo escuchar al otro es de verdad entender lo que le está pasando, no es darle de una vez la solución, porque obviamente uno siempre lo lleva a su terreno y al conocimiento que tiene, y yo siempre los voy a llevar allá, pero aquí hay muchos caminos, y probablemente el que se le ocurra a él será el mejor. Fenomenal. Tenemos más preguntas. Se ha animado la gente, está fantástico en este momento. Una pregunta. Nos has mostrado al principio una imagen de un elefante donde cada miembro del equipo ve algo distinto en ese elefante. ¿Es imprescindible que todo el mundo vea ese mismo todo? Yo diría que sí, o sea, no, y ojo con el todo, es entenderlo, ¿vale? El pensamiento sistémico es entender todo lo que hay.
No que yo tengo que conocer el detalle de cada una de las partes, sino entender lo que estoy construyendo. O sea, a mí en mi experiencia me he encontrado con muchos equipos y dice, es que esto que yo estoy haciendo, ¿qué valor le aporta a la organización, ¿no? O sea, ¿qué parte de esto es el valor que aporta, ¿no? Y claro, si tú le dices, es que tú estás construyendo, ¿sabes? El barco más grande del mundo y la turbina esta que estás haciendo no es para un barco pequeño, o sea, es que es el barco más grande del mundo. Eso se alinea mucho con motivadores de propósito, ¿vale? Era un poco eso ya. Fenomenal. No dejan de llegar preguntas. Tenemos a Sara Ruiz, que nos pregunta cuánto tiempo requieren de acompañamiento los equipos para que adquieran la dinámica de trabajar con Kanban. ¿Hay algún tipo de métrica o estándar que nos pueda dar? Esto es que es complicado, es muy complicado. Dependiendo hasta dónde quieras llegar. Yo, mira, mi experiencia, por ejemplo, en Venezuela, los acompañamientos eran de 3 meses. Pero luego de 3 meses, pues terminabas haciéndolo con un seguimiento posterior, ¿no? Estabas 3 meses con ellos todos los días haciendo cosas, preguntando, probando, midiendo y pues luego los 3 meses pues pedía feedback un poco y los dejaba solos, ¿no? Así como te quité las rueditas y ahora anda y luego pues íbamos haciendo como toques, ¿no? Ibas cada mes, ibas viendo cada mes, ibas dando horas. Sin embargo, pues ese modelo creo que es bueno cuando te ayuda un poco al equipo se suelte. Sin embargo, hay partes, y un poco mi experiencia aquí ahora, que los acompañamientos quizás son más grandes, es que las dudas surgen día a día y cuando no las atajas al momento, cuando no eres capaz de atraparlas al momento y explicarlas, pues se convierten en una bola gigante de nieve, ¿no? Que termina convirtiéndose en propias creencias y se arraigan mucho en las personas. Entonces es difícil luego desmontarlas. Entonces va a depender mucho de lo que quieras. Si tú quieres probar solo, yo siempre digo, anda, que luego vendrás y preguntarás y aquí vamos a estar. Pero si el acompañamiento es continuo, es mucho mejor. Yo lo recomiendo mucho mejor ahora, comparando las dos experiencias que he tenido, ¿vale? Fantástico, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más, en este caso de un asistente anónimo, que nos pregunta qué tipo de métricas utilizáis para identificar el análisis de la demanda y la capacidad. Esa demanda y capacidad. Lo que pasa es que hay un poco lo que decía, la métrica que utilizo, yo siempre tiro mucho del histórico, ¿vale? O sea, normalmente haces un trabajo, si lo registras en una herramienta, me he encontrado casos donde la gente lo tiene en alguna herramienta porque viene de algún otro modelo, por ejemplo, con la gente que viene de Scrum tiene métricas, pero cuando no vienen de nada, sino que simplemente está el trabajo, pues tiramos de correo y empezar a revisar un poco el histórico. La métrica que utilizo es, mira, si yo digo que tengo un tipo de tarea, donde digo la solicitud de informes, por ejemplo, ¿cuántas solicitudes de informe me llegan? Y entonces a lo mejor lo reviso en el correo. Si tengo una herramienta, pues es mucho más sencillo, pero normalmente tiro del correo porque las veces que mayormente lo he implementado vienen de equipos que no vienen de ser Agile, pero puedes tener alguna herramienta. Y para el tema de la capacidad, igual, ¿no? Si tú haces un entregable, ¿dónde haces el entregable, no? ¿Dónde estás entregando esto? Si es, pongo el informe porque a lo mejor es algo muy tangible, pero si estamos hablando de desarrollo de software, cada cuánto tiempo haces entrega de código, ¿no? Y ahí tienes alguna métrica. Va un poco, no se restrinja mucho con el tema de que tiene que ser un número exacto. A mí me gusta que sea de histórico porque te ayuda más a entender, pero que no, para mí no hay una específica, ¿vale? Para hacerlo. Yo normalmente tiro del histórico. Fantástico. Más preguntas. Sara Ruiz, de nuevo, nos pregunta algo relacionado con lo que acabas de responder. Nos pregunta que cuáles son las herramientas digitales más efectivas. Uy, me pongo en aprieto. ¿Por qué es un aprieto? No. Yo particularmente me gusta mucho el tema físico, me gustaba mucho porque tenías ahí el tocar, ¿no? Yo soy muy kinestésica y quizás por eso me arraigo mucho hacia los tableros físicos. Ahora que estamos en esta situación, he utilizado muchas que son muy abiertas, ¿vale? Kanban tiene una parte en Jira
Las métricas incluso las utilizaba para Scrum y las utilizo para Kanban, y es un poco de las que he utilizado. Hay más en el mercado, hay muchísimas más. Yo particularmente mi experiencia ha sido, cuando estuve en Venezuela trabajé muchísimo con Jira para la parte de tanto de Scrum como de Kanban, pero soy fielmente del tablero un poco más libre, ¿no? Que la herramienta no te restrinja. Mira, Trello creo que es el más que he visto. Incluso hay gente que lo utilizaba sin saber que era Kanban, pero es el más comercial por lo básico. Pero para empresas grandes, Trello te queda pequeño. ¿Vale? Ya. Fantástico. Y nos queda una más. A ver, nos queda tiempo para una pregunta más. Pregunta final. Vale. Tenemos a Irene Chaniz, que nos pregunta, ¿y si una parte de la organización, por ejemplo el área financiera, dice que esto de Kanban no va con ellos? ¿Puede el resto de la organización kanbanizarse? Todo se puede kanbanizar. Todo. Todo. Tengo una historia de esto y para que se hagan idea de lo que se puede kanbanizar. Tengo una compañera en Venezuela que se casó y montó su Kanban, ¿vale? Así, con sus normas, políticas explícitas, limitado a Luis, no podemos hacer más de estas 3 cosas. Y toda la boda estaba en un Kanban, con métricas, y te decía, mira, es que no nos podemos comprometer a hacer más de 3 o 4 tareas, porque es que entre lidiar con el trabajo, entre lidiar con las cosas de la familia y aparte la boda, no nos da más de hacer 2 tareas a la semana, ¿vale? Estamos hablando de métricas, no solo de visualizar, sino que ella estaba midiendo cuando le entregaba y un poco. También es cierto que su fecha de matrimonio no era un fixed day, ¿no? O sea, no estaba como cerrada, y le ha servido. Yo creo que se puede utilizar para cualquier cosa. Yo actualmente lo estoy haciendo para temas de mudanza, también los utilizo y me voy midiendo, esto no nos está funcionando, vamos ajustando, vamos mejorando y pues te sirve para cualquier cosa. Y si yo creo, si eso, que es algo tan fuera de cualquier cosa, se puede kanbanizar, pues, ¿qué quieres que te diga para el departamento financiero? Pero permíteme reenfocar la pregunta. Hablamos de si es necesario que todo el mundo se kanbanice dentro de una organización. Ah, perdón, no lo había entendido así. Yo creo que no. O sea, si todas se pueden pasar a Kanban, pero si hay áreas que están en Kanban y tú no quieres, pues no es algo que obligatorio. Sin embargo, pues ayudaría que luego esas personas que están, esas áreas que están en Kanban, si tú tienes un Kanban, pues ves un poco el flujo, ves más el flujo completo de las actividades. Pero no es obligatorio, o sea, no es que te van a poner y decir tienes que hacer o toda la empresa tiene que estar en Kanban, pero es recomendable porque te ayuda un poco a entender el flujo en cualquier parte de la empresa y entender desde que realmente nace una necesidad hasta que realmente se culmina, porque a veces lo vemos solo en el equipo, pero hay otras áreas que son más cross, de tecnología, soporte incluso, que te ayudan y entender incluso eso les facilitaría a ellos entender mejor su trabajo y mejorarlo. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Sí. Andreina, por esta presentación. Bueno.